Él es alias El Efra, uno de los más antiguos miembros de los Arellano Félix y el encargado de disolver cuerpos en ácido para esta organización criminal. Los Arellano Félix, al ser una de las principales organizaciones del crimen organizado en México, protagonizaron una ola de violencia en la cual desaparecían y asesinaban a cientos de personas de las que no se encontraba ningún tipo de rastro. De acuerdo a la información de la periodista Laura Sánchez Ley, el Efra, de nombre Efraín Pérez Arciniega, fue el encargado de aprender y emplear el método de disolver cuerpos humanos en hidróxido de sodio e instalar un sistema de drenaje para que los restos no fueran encontrados, creando así el método Pozole. Así que además de deshacer cuerpos en ácido, el Efra fue el maestro para los sicarios o aprendices, a quienes les enseñó su método, y dentro de los que estaba el pozolero, sujeto que admitió haber disuelto en ácido entre 350 y 650 cuerpos después de haberlos descuartizado. Se trata de un hecho absolutamente condenable que merece el repudio de la sociedad entera. Su nombre es Santiago Mesa, el criminal confeso que se encargó de seguir el legado del Efra al pie de la letra, usando una tina, 100 litros de agua y 2 costales de soda cáustica como ingredientes principales. Entonces, el pozolero dejaba hervir la mezcla en el fuego por 8 horas para que los cuerpos se desintegraran casi por completo. Lo poco que no se quemaba, como los dientes, las uñas y pedazos de huesos, los llevaba a un terreno baldío, donde los quemaba con gasolina y luego los enterraban. Y justamente de ahí sale su sobrenombre, ya que esa sopa de cuerpos daba el aspecto de pozole, una sopa tradicional mexicana hecha de maíz, verduras y carnes. Sobre el impacto y la influencia del pozolero en México, opina el licenciado en Políticas Públicas Jorge Roa, joven investigador mexicano del proyecto de análisis de decisiones en contextos inciertos y experto en seguridad y violencia. A partir de su detención, pues en ese momento, hace ya casi 12 años, pues fue sorprendente para toda la población porque era la primera vez, o al menos de las primeras veces, que se hablaba de un nivel de violencia que nunca se había visto antes. Definitivamente ese fue un parteaguas en la violencia y desgraciadamente lo que sucedió después de ahí fueron escenas todavía muchísimo peores en donde prácticamente se fue perdiendo esa humanidad, si se podía considerar así, de los grupos criminales. De acuerdo a la investigación de la Procuraduría de México, a Santiago Mesa le pagaban hasta $600 por cuerpo desaparecido y desde su arresto se han ubicado 3 fosas con más de 2,000 piezas dentales y 7,000 fragmentos de hueso. Sin embargo, la razón que llevó al pozolero a disolver cuerpos en ácido fue revelada por su esposa en una entrevista realizada por la prestigiosa revista Proceso. Irma dice que su esposo está en la cárcel porque fue enrolado en el narcotráfico cuando migró a Tijuana a buscar trabajo como albañil. Le ofrecieron el trabajo ese porque él decía: yo prefiero mi trabajo a que ustedes se mueran de hambre. Junto a guantes, mangueras, pinzas y soda cáustica, tanto Santiago como el Efra marcaron una tendencia en más grupos criminales como la familia michoacana, tal como lo detalló el también capturado alias La Culebra, otro de los dedicados a realizar este oscuro servicio. Los metían en unos tambos con diésel y les hacían unos agujeros a los tambos para que tuviera más entrada de aire y así como si estuvieran guisando carnitas hasta que se deshiciera. Con el pozolero lo que empezó, pues lo contrató el cártel Los Arellano Félix. Pero también otro grupo que marcó época en hacer, no solamente disolver a las personas, sino ya llevar esto del terror al máximo, no solamente con sus víctimas, sino con la ciudad, definitivamente fueron los Zetas. Desgraciadamente, algo que no van a dejar de hacer los grupos criminales, porque sigue siendo sumamente efectivo, no solamente para infundir miedo a sus víctimas, sino también para hacer el reclutamiento, ¿no? Entonces, tú también reclutas con base en el miedo. Junto al recrudecimiento de la violencia, otra de las graves consecuencias que marcaron el capítulo del pozolero y su maestro son los casi deshechos restos de sus víctimas, que él mismo dice no reconocer en fotos,
y a los que no se les pueden practicar pruebas de ADN para identificarlos por los efectos del ácido y el fuego. Y por esa razón hay que combatir a los criminales, porque aquí el único dueño de la ciudad, o el único dueño del pueblo, o el único dueño de este estado es el Estado mexicano. Este nudo imposible de desatar con la tecnología actual es uno de los retos más grandes en la ya pesada tarea de rastreo, búsqueda y reconocimiento de los desaparecidos en el marco de la lucha contra el narcotráfico en México. Hasta el día de hoy siguen apareciendo restos desde hace más de 10 años, es decir, todavía no encontramos o no se encuentran todas las fosas en las cuales sepultaron los restos de las víctimas, porque al final pues es muy difícil identificar. En términos de derechos humanos y en términos de la historia ha sido sumamente triste para el país. El EFRA, capturado en 2004 y extraditado a los Estados Unidos, enfrenta 25 años de prisión más 3 de libertad condicional, pese a su decadente estado de salud. Su aprendiz, el pozolero, fue capturado en 2009 y luego de más de 10 años de prisión sigue sin recibir una condena por sus actos en medio de una batalla legal para sacarlo de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, misma prisión de la que se escapó Joaquín El Chapo Guzmán en 2015.